Grupo Parlamentario Morena. Muchas gracias, presidente. Cuando la oposición acusa es porque algo oculta, y ese algo es vergonzoso, ilegal y corrupto. Una vez más, compañeras senadoras y senadores, pueblo de México, se los voy a demostrar. Esta es la historia reciente de un estado, cuna del amparo, tierra de Felipe y Elvia Carrillo Puerto, que no se agachó ante el intento de avasallamiento de la oligarquía corrupta neoporfirista que representa el PAN con la ayuda del PRI. Y lo que les voy a contar es lo que le pudo pasar al pueblo de México si ganaba el PRIAN. Comenzamos. El Ejecutivo Estatal panista envió varias iniciativas de reforma al Poder Judicial de Yucatán a las y los diputados locales. Estos las aprobaron, se cumplieron y se las voy a explicar brevemente. La primera, correr a las y los 11 magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Aceptaron irse 9 y 3 se defendieron con altura, desde lo jurídico, sin politiquerías. Ministros y ministras de la Corte deberían de aprender de las magistradas Leticia Cobá, Ingrid Priego y del magistrado Rubén Ruiz. También aumentaron el número de 11 a 15 magistrados, aumentaron el presupuesto del tribunal y no a los juzgados, ni dándoles mayores salarios a los trabajadores que están saturados y no son lo suficientes y además, para nombrar a esos magistrados, ¿qué creen? Redujeron los votos necesarios en el Congreso. Ya no se nombraban con las 2/3 partes. Ahora también se nombraban con la mayoría simple. ¿Qué tal? Bien hipócritas y malos demócratas. Eso es lo que son. Después de nombrar a 12 de 15 magistrados, cuates y socios del gobierno azul, sin experiencia aprobada, estos magistrados enviaron una iniciativa al Congreso local de mayoría prianista, por supuesto, para ahora nombrarse ellos mismos. Sí, tal como lo oyen, ahora ellos mismos se nombran. Imagínense ustedes que para ellos ese es el significado de autonomía, nombrarse ellos mismos. ¿Y saben cuántos foros hicieron para consultar sobre estas reformas? Ninguno. Les reitero, bien hipócritas y malos demócratas. No siendo poco, también nombraron a las y los consejeros de la Judicatura, en su mayoría socios y cuates del gobierno azul, que yo no sé si de verdad esa persona sabía lo que estaba haciendo con todas estas iniciativas. Desde ahí, el Consejo de Judicatura aplicaron exámenes a las y los jueces, incluyendo un examen psicológico, intentando así correr poco a poco a los jueces que no accedieron a los tratos que les proponían, es decir, que les imponían las sentencias. Como ejemplo, les pongo los casos del juez Bonilla o de la juez Mastache, quienes lograron obtener sus amparos. Porque sí, hay personal, jueces, magistrados y ministras profesionales y honestos en el Poder Judicial Federal. Y esta reforma es para que no sean una minoría ni sean la mitad, es para que sean todos y todas honrados, justos y dignos. Poco después, quedando algunas posiciones de jueces vacíos, desde el Consejo de la Judicatura, o más bien al Consejo de la Judicatura le envían una notificación para no seguir nombrando jueces, es decir, una suspensión. ¿Y qué creen? Les valió un soberano cacahuate y nombraron jueces interinos, violando doblemente la ley porque, ¿qué creen? Esa figura de jueces interinos no existe en el ordenamiento local de Yucatán. El haber violado esa suspensión es un delito contra la ley de amparo que amerita se ejerza la acción penal. Hace unos días todavía un juez federal de esos malos le dictó la no acción penal en contra de ese Consejo de la Judicatura por nombrar a los jueces interinos. Por supuesto que le vamos a dar seguimiento puntual a esa impugnación. Ahora bien, ¿quiénes fueron los beneficiados de esto? La mafia inmobiliaria de Yucatán, homóloga al cártel inmobiliario de la Ciudad de México, con resoluciones y sentencias de algunos jueces o juezas interinos de común acuerdo con estos personajes del tribunal y con la anuencia también desde la Fiscalía Estatal, porque qué casualidad que los turnos de la Fiscalía le caían a esos jueces interinos, a esos que aceptaron llevar esos asuntos como tal. La casualidad, ya ven, ahí está.
A todo este conjunto de aberraciones jurídicas y legislativas le llamé el asalto al Poder Judicial. Y está el video en YouTube por si lo quieren ver, hace año y medio. Senadora Camino, si puede terminar. Termino, presidente. Ahora bien, ¿qué hizo la mayoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la acción de inconstitucionalidad que impusimos? Protegieron el nombramiento de los magistrados espurios, como cuando la acción de inconstitucionalidad del sistema de pensiones del ISSSTEI. La ministra presidenta alegó y defendió al gobierno panista que le impuso injustamente, cual reforma del ISSSTE del 2004, más años de trabajo a los burócratas, a los policías, al personal del Magisterio de Salud, bomberos, trabajadores del Poder Legislativo y también del Poder Judicial local. La ministra presidenta ha sido parte fundamental del mazo de la demolición del Poder Judicial Federal y del local de Yucatán. Lo aceptó el día que cenó con los dirigentes del PRI y del PAN en pleno proceso electoral y en lo oscurito. Por un México y por un Yucatán con honra, democracia, libertad, dignidad y justicia para todos y todas. Escúchenlo bien, la patria es primero. Sí a la reforma del Poder Judicial. ¡Viva México y viva nuestra independencia! ¡Vamos con todo, compañeros! ¡Ánimo! Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente. A finales de 1994, Ernesto Zedillo, sin consultar a nadie, decidió cerrar la Suprema Corte de Justicia durante un mes. Y mediante la figura de jubilación inmediata, separó del cargo a los 26 ministros que integraban la Corte. De tal manera que creó una Corte a modo y dejó intacta la facultad presidencial de designar prácticamente por el presidente de la República a los ministros. Y por supuesto que en ese entonces el PRI y el PAN no vociferaron, no se escucharon sus voces alertando sobre una catástrofe o sobre algún peligro que se hubiese aproximado. Y de hecho en el Senado de la República votaron de manera unánime. Y esos mismos son los que hoy se oponen, pero en realidad se oponen porque con esta reforma dejarán de ejercer influencia sobre el Poder Judicial. Y luego entonces, para justificar su oposición, construyen no propuestas, construyen una narrativa mediática, construyen una campaña mentirosa, una campaña clasista, una campaña corrupta, conservadora, intolerante y también bastante avariciosa. Son muy clasistas cuando dicen que ¿cómo va a elegir el pueblo a los jueces? Pues ¿qué se cree la gente? ¿Cómo pudieran ser capaces de elegir ellos a los jueces que el día de mañana van a resolver sobre los asuntos de sus derechos? ¿Qué se creen? ¿Cómo creen que va a ser posible que el pueblo vote por los juzgadores que el día de mañana les van a resolver sus asuntos sobre la custodia de sus hijos, sobre su patrimonio, sobre su casa? ¿De dónde sacan esa idea que el pueblo pudiera decidir al respecto? Imagínense en eso y resulta que los jueces se apiadan del pueblo. Y detrás de sus mentiras también se esconde su corrupción. Se terminan quejando que cómo nos atrevemos a crear un tribunal de disciplina judicial. ¿Cómo nos atrevemos a creer que se puede vigilar a los jueces? ¿Cómo nos atrevemos si ellos nunca han tenido que rendirle cuentas a nadie? Si son independientes. ¿Cómo? Si los juzgadores no han podido ser sancionados. Si ellos son la ley, ellos son los que aplican la ley, no se la podemos aplicar a ellos. Y en cada palabra también muestran lo conservadores que son. Es ofensivo que utilicen a los jóvenes para criticar la reforma diciendo que un joven
recién egresado y sin experiencia se va a convertir en un juez. Y pues, francamente, a mucha honra, porque esos jóvenes van a tener más oportunidad de convertirse en juzgadores con esta reforma que como está actualmente, porque actualmente necesitan forzosamente tener sangre de juez o linaje judicial. De lo contrario, imposible que lleguen a ser juzgadores. Y también son intolerantes al punto de la violencia. Nosotros nos opusimos cuando ustedes hicieron la reforma que entregaba Pemex, que entregaba CFE, luchamos contra la reforma educativa, pero jamás pasó por nuestra mente hacer un llamado al linchamiento, hacer un llamado a la violencia. Ustedes con la fuerza pública reprimían, perseguían, asesinaban, desaparecían. Ese es el sello de la derecha, la intolerancia. Es en realidad una gran fortuna que ustedes no tengan el poder. De lo contrario, no sé qué hubiera sido de todos nosotros en el Senado de la República. Y son avariciosos también cuando aceptan que los ministros se la pasen autoamparándose con el pretexto de que a ellos no les aplica la Constitución, que ellos aplican la Constitución pero no se pueden someter a ella. Y también son aves de mal agüero cuando dicen que se va a infiltrar el crimen organizado, que no llegará gente capaz, que los juzgadores no van a ser honestos, que no habrá juzgadores decentes. Senadora, le pido termine su intervención. Concluyo. Y también que habrá protectores de criminales y de canallas. Pero les pregunto, pues no es así actualmente el Poder Judicial. En realidad se resisten a una limpieza profunda de ese poder que quieren que se mantenga ajeno del proceso de transformación social que vive nuestro país. En fin, poco han aprendido del sitio y el lugar donde los ha colocado la historia. Poco han aprendido que el juicio más importante es el del pueblo y la sentencia final es la que hace nuestra historia patria. Por eso, el día de hoy, la historia nos juzgará a quienes aprobemos la reforma al Poder Judicial. Y a los que no, nuevamente los colocará en el basurero de la historia. Así que viva la reforma al Poder Judicial y que viva el pueblo de México. Muchas gracias. Retiro mi reserva. Ahora la senadora Lucía Trasviña, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente, mi reserva es respecto de la consideración tercera de la minuta a la reforma judicial. Compañeras y compañeros senadores, esta reforma es un paso crucial para erradicar la injusticia y los vicios que durante décadas han afectado a nuestro sistema judicial, transformándolo en una herramienta verdaderamente al servicio del pueblo mexicano. El Poder Judicial mexicano durante décadas, y ustedes lo saben muy bien, ha estado al servicio de la oligarquía, ha estado al servicio de intereses bastardos de los extranjeros que han financiado los movimientos que ustedes han provocado, incluso la violación de nuestro recinto legislativo. Son traidores a la patria y lo que a mí me interesa es que el pueblo de México sepa quiénes son ustedes los que están votando en contra de esta reforma al Poder Judicial. El Poder Judicial debe ser dotado de democracia. Los otros dos poderes que conforman los poderes de la Unión somos electos por el pueblo. Y aquí estamos la mayoría que el pueblo nos otorgó el mandato de representarlos con honestidad, con dignidad, con probidad
y con absoluto respeto, porque nosotros obedecemos al pueblo. Y ustedes obedecen a intereses bastardos de aquellos ampones, de aquellos criminales de cuello blanco. Ustedes responden a eso, y la traidora a la patria de la Norma Piña, que ha dejado libre los dineros producto del crimen organizado de la mujer de García Luna, que ha dejado en libertad a los responsables de la guardería ABC de Sonora, donde murieron calcinados decenas de niños, que ha dejado libre a la responsable de la estafa maestra. Norma Piña protege los intereses de extranjeros que han venido a saquear los recursos de nosotros, los mexicanos, de las comunidades que han cometido despojos de tierras en las comunidades indígenas, en las comunidades agrarias. Y no basta decir que fueron ustedes los que propiciaron en aquel tiempo la reforma del artículo constitucional del 27, pulverizando la propiedad social, amañados para entregarle las tierras de los campesinos que sometieron al hambre, entregárselas a los extranjeros que hoy están aposentados en todo el territorio mexicano. Son los culpables de otorgar las miles de concesiones de extracciones mineras a compañías estadounidenses y extranjeras. Y ustedes los han auspiciado. Y no tiene por qué venir un gobierno extranjero ni un embajador extranjero a decirlo a la forma y la manera en que nos vamos a gobernar y que vamos a elegir, porque esta reforma pasa porque pasa. Quienes vayan a ser integrantes de ese Poder Judicial, trátese de ministros, de magistrados, de los cuerpos colegiados, de los de circuito, de los jueces federales, deben ser electos por el pueblo, que sean hombres honestos, preparados, y que la justicia venga y regrese como un valor social humano. Que el pueblo sepa que ustedes son una gavilla de traidores a la patria. Es cuanto, presidente. Citlali Hernández Mora, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros, acabamos de tomar una de las decisiones más importantes de los últimos tiempos. Y quisiera, después de una reflexión de lo que ha pasado en todo el día, hablar de decisiones, porque la política, entre otras cosas, es la toma de decisiones. Nosotras y nosotros, los senadores de la Cuarta Transformación, estamos convencidos de que esta reforma inicia la democratización del Poder Judicial. Estamos convencidos del momento histórico que vive nuestro país, que el mandato del pueblo es muy claro y que si ustedes, la oposición, están donde están, en esa minoría tan reducida, en ese comportamiento tan ridículo, tan violento, tan alejado de la realidad, es porque el pueblo de México ya no les cree. Porque cuando ustedes estaban en el poder, tomaron decisiones en contra del pueblo, privatizaron, quitaron derechos, construyeron un país para una cúpula, para unos cuantos, y qué lamentable, qué triste y qué vergonzoso que a pesar del momento histórico que vivimos, ustedes sigan representando a la oligarquía y a la minoría. Decirle al pueblo de México que aquí estamos gracias a su voto, gracias a que forman parte de la revolución de conciencias que hace décadas soñaba un país diferente. Democratizamos el poder ejecutivo, porque hoy tenemos un presidente que gobierna para el pueblo y no para los intereses creados. Democratizamos estos espacios parlamentarios porque hoy vemos al pueblo representado en su pluralidad y en su diversidad. Y hoy estamos por iniciar un momento en el que veremos democratizado al Poder Judicial, donde ya no será un grupo de intereses, una cúpula partidista de senadores, de intereses creados que les determinen a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Y me parece que vale la pena decirle a quienes no han entendido el momento que estamos viviendo 3 noticias, porque se ve que su entendimiento
sigue bajo la lógica del viejo régimen. La primera, vivimos en democracia. La segunda, en la democracia gobierna y decide el pueblo. Y la tercera, democráticamente ustedes fueron rechazados en las urnas. Por eso es muy vergonzoso, muy lastimoso, y lo denunciamos desde esta tribuna, lo que hicieron el día de hoy. Respetamos siempre a quienes piensan diferente a nosotros y a nosotras. Respetamos la manifestación y la protesta porque de ahí venimos, porque nosotros logramos desde abajo, desde la calle, desde la protesta, desde la lucha, desde la resistencia, tomar el poder por la vía pacífica, por la vía electoral, por la vía popular. Y ustedes lo que hicieron hoy, porque ahí están las pruebas, es meter en las legítimas manifestaciones que pudiera haber en contra de esta reforma, meter porros que violentaron el recinto legislativo del Senado de la República, que golpearon a trabajadores de este Senado de la República, con quienes nos solidarizamos profundamente, a trabajadores y a trabajadoras. Ojalá, por el bien de nuestra democracia, ojalá por la representatividad de quienes no piensan como nosotros y como nosotras, México pronto tenga una oposición, porque quienes ya tuvieron el poder y tomaron decisiones, lo hicieron en contra del pueblo, y el pueblo de México ya no les cree. Porque quienes hoy están aquí como oposición se han comportado de la manera más deleznable, más cobarde, más violenta, y México, a pesar de su discurso fatalista de desesperanza, la mayoría del pueblo de México sabe que México se está transformando, que México está viviendo un momento glorioso e histórico, y que esta reforma es un paso más del mandato de la mayoría para transformar un México que era de unos cuantos y regresarlo a quien pertenece este país, no a los intereses creados, no a los corruptos, no a los jueces que liberan criminales, feminicidas, que descongelan las cuentas del narcotráfico. Este momento es del pueblo, y el pueblo está aquí representado en todas y todos nosotros, legisladores de la Cuarta Transformación, diciendo sí a la reforma al Poder Judicial, sí a la elección de jueces, ministros y magistrados por el voto popular, sí a la capacidad del pueblo de elegir no solo a sus gobernantes y a sus legisladores, también a sus juzgadores, y sí a un tribunal de justicia que no encubra a los corruptos, a un tribunal de justicia disciplinada que nos permita mejorar la actuación de los jueces. Y por último, presidente, decirle a quienes legítimamente pudieran tener preocupaciones sobre esta reforma que no caigan en la narrativa de la desesperanza. Esta reforma es el inicio de un gran momento democrático para el Poder Judicial. Siguen las leyes secundarias, sigue la convocatoria para participar en elecciones, y sigue que ustedes, el pueblo de México, elevemos un nivel de participación, nos informemos de quiénes van a ser nuestros juzgadores y participemos, porque los únicos que le tienen miedo al pueblo son quienes se quedaron atorados en el viejo régimen. Muchas gracias, senador presidente. Amigos, que les pareció el video. Dice la senadora Camino Farjat que el PRI y el PAN siempre han hecho las cosas bien chuecas. Cuando reformaron prácticamente toda la reforma al Poder Judicial, no hicieron ningún foro, y también ellos solitos nombraron a los consejeros de la Judicatura. La senadora Ramírez dice que en 1994 Ernesto Zedillo, presidente de México del PRI, cerró la Suprema Corte de Justicia durante un mes sin avisarle prácticamente a nadie. Y la figura de jubilación inmediata separó del cargo a los 26 ministros que integraban la Corte. Esto fue de golpe y porrazo, de tal manera que creó una Corte a modo y subordinada al presidente Zedillo. Por supuesto que en ese entonces el PRI y el PAN no pusieron el grito en el cielo como ahora, y a continuación la senadora Trasviña dice que el Poder Judicial mexicano durante décadas ha estado al servicio de la oligarquía y al servicio de intereses bastardos de los extranjeros. Los que votó en contra de la reforma son traidores a la patria porque obedecen a intereses bastardos. Los zapones de cuello blanco y la piña podrida protege los intereses extranjeros que han venido a saquear los recursos de México, y por eso es una traidora a la patria también. Y el PAN, junto con el Poder Judicial, han permitido que los extranjeros estén aposentados en todo el territorio mexicano, y aparte les han dado miles de concesiones, leras a compañías norteamericanas y extranjeras, y todo esto ha sido auspiciado por el PRIAN y el Poder Judicial, y ningún gobierno extranjero nos van a venir a decir cómo hacer las cosas. Como ven, amigos, las senadoras de Morena les dan tremenda placada a los del PRIAN y al Poder Judicial. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.